hagamos esto y que esto, el día de hoy lo vamos a hacer teórico, práctico, se los aviso de una vez. Vamos a decirle, Señor, gracias por este día. Gracias porque nos podemos reunir. Gracias, Señor, porque en tu nombre podemos tener la bendición a través de tu Hijo Jesús. Gracias. Recibimos esta palabra que va a ser teórica y práctica a partir de hoy. Que así sea. Amén. Que así sea. Ándele, nada más quería ver que no se me hayan dormido. Entonces, las palabras del Padre. Una de las ventajas que tenemos como hijos de Dios es que nosotros podemos hablar en el nombre de Jesús. Y quiero que eso lo dejes ahí aparte para el final cuando vamos a terminar. Acompáñame al libro de Mateo, al capítulo 3, al versículo 13. ¿Me pones la primera? Dice que Jesús, la primera imagen, dice que Jesús estaba caminando con sus discípulos y que llegó a la Galilea. Llegó a Galilea al río Jordán. Aquí está el río Jordán en esta imagen. Y en este río estaba Juan. Y dice que Jesús vino, pero no vino a Galilea, sino dice que vino a Juan, que estaba en el Jordán, con un objetivo, para ser bautizado por Juan. Mas Juan, dice en el versículo 14, se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ahora sí, si les quieres poner el versículo para hacer más énfasis. Juan se le oponía a Jesucristo, no por ser desobediente, porque Juan sabía cuál era su propósito. El propósito por cual Juan estaba en el río Jordán era porque era Juan el Bautista. Él sabía cuál era su propósito y sabía cuál era su destino. Entonces, cuando percibe en el Espíritu que Jesús está ahí, porque nadie le dijo, hey, ahí te va el WhatsApp, ¿para cuándo va a llegar Jesús ahí el río Jordán? Para que saques la sombrilla y... No. Dice que de repente él sintió que estaba Jesús ahí. Y entonces se le empezó a oponer, le dijo, no. Tu propósito es más grande que el mío. Juan estaba bien ubicado. Por eso le decía, no, tú, lo que tú vas a hacer, para tu propósito es más grande que el mío. Yo necesito de ti. Sabía. Tenía claro. Pero Jesús le dice, deja ahora, dice en el 15, porque así conviene que cumplamos. Lo incluyó, porque vio que como que no quería. Conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan entendió y dijo, wow, Jesús es más obediente que yo. Me dio una lección con esa frase. No, sí. ¿Por qué? Porque Juan sabía qué es lo que él hacía ahí. ¿Qué hacía? Bautizaba a la gente que había creído, a la gente que quería agradar los mandamientos de Dios. Él sabía que él era un siervo de la gente. Y Jesús le dice, tenemos que cumplir. Yo lo tengo que cumplir también. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, como ven en la figura que les van a poner ahí, dice, aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La semana pasada, con este versículo que habló mi hija, a mí se me reveló algo. Dios estaba bendiciendo en ese momento a su Hijo. Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Lo hizo público. Su voz salió del cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Y los que estaban ahí, porque dice que había gente, porque cuando se va la gente a bautizar, nosotros también los invitamos a que lleven a sus familiares para que sean testigos de que están dando un paso de fe que dice la Biblia. La Biblia no dice que lo hagamos de niñitos, porque de niñitos ¿de qué te puedes arrepentir? De nada. Dice que cuando tú ya tengas conciencia, tú vayas, porque es un bautismo de arrepentimiento. En algunos otros lados lo hacen de otra manera, pero la Biblia dice que es de arrepentimiento. Yo tengo que estar consciente que he hecho mal y que me quiero arrepentir y que voy a hacer eso, porque ahí dice que cuando yo haga eso, el viejo hombre se queda ahí y sale un hombre nuevo. Y tú puedes decir: ¿y Jesús qué tan nuevo salió? Ahorita vamos a ver la importancia de este pasaje. Pero quiero que veas que no viene no solamente una vez en la Biblia. Si tú vas a Marcos, al capítulo 1, el versículo 9, dice lo mismo. Ya lo vimos en Mateo, ahora lo vemos en Marcos. En el 9 dice: aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, ¿sí lo tienen ahí el Marcos 1:11? Porque ahí viene diferente, no dice este es mi hijo, no dice eso, dice tú eres. Ahí se lo personifica. No es lo mismo que yo les diga, voy a hacer un ejemplo, aquí está Iván, y que yo diga, este es mi hijo amado. ¿Para quién lo estoy diciendo? Pues para todos los demás. Pero cuando yo le digo, tú eres mi hijo amado, ¿a quién le estoy diciendo? A él. ¿Vemos la diferencia? Entonces, en Mateo no lo dice de una manera, en Marcos no lo dice de otra, de acuerdo al que está escribiendo. Y sin embargo, si tú vas a Marcos 9:7, también ahí en el libro de Marcos, pero en el capítulo 9, el versículo 7, dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y hay gente que dice, ya ves, la Biblia se contradice, en un lado dice una manera, en otro lado dice otra. No, tenemos que estudiarlo. Dijo que los cielos fueron abiertos, pero de una nube. No quiere decir que el cielo se cerró, no quiere decir que de donde se abrió venía la voz, sino que dice, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. Y ahí va todavía una indicación extra. Dice, para todos, a él oír. Entonces, cuando vamos viendo que está hablando la Escritura, de ese mismo momento se enriquece cuando nosotros estudiamos todos los versículos que vienen al respecto. En Mateo 17, en el versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, iba con Pedro, con Jacob y con Juan, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en el 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ahí se lo está diciendo ya, como se dice en petit comité, a los discípulos, estaban 3 de ellos, y les dijo a ellos, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se lo dijo al pueblo, se lo dijo a los que estaban con él, se lo dijo directamente a él, se lo dijo a sus discípulos, pero a todos les dijo, a él oíd. Y desafortunadamente los judíos han tenido problema con eso. No, y se rasgaban las vestiduras. No, es el hijo del carpintero. Y Dios mismo diciendo, a él oíd.
Pero hay algo que ha contaminado el corazón del hombre y que lo hace duro. No. ¿Cómo vas a creer eso? Pero Juan, que tenía un corazón abierto, que quería servir a Dios, el mismo Espíritu de Dios le dijo: aquí está Jesús. Y yo me imagino que del momento en que estaban frente a frente Jesús y Juan, no creo que haya podido hablarle muchas cosas, porque él a lo que iba era a que Jesús fuera bautizado. Entonces, en el corazón él recibió: tengo que ser obediente, como Jesús. Y a veces nosotros, no sé, pues déjame ver, déjame pensarlo. Si ahí dice, ¿por qué no lo haces? Porque no hemos entendido. Y espero que hoy te quede bien claro qué quiere decir ser un hijo de Dios. Cuando oyeron esta voz, dice en el versículo 6, al oír estos los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó y les dijo: levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ellos estaban acostumbrados a estar con Jesús, desayunaban con Jesús, comían con Jesús, cenaban con Jesús, se dormían con Jesús. Bueno, a veces Jesús iba a orar y ellos se quedaban dormidotes. Lo conocían. Y cuando de repente oyeron una voz, sabían que no era la de Jesús. Y ahí por eso dice que tuvieron gran temor, porque escucharon la misma voz que venía del cielo, que es la voz de Dios. Obediencia. Aquí estamos hablando de obediencia. Jesús fue obediente, dice, en todo. ¿Había que bautizarse? Se bautizó. ¿Había que darle al César lo que era del César? Se lo dio. Él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Él sabía cuál era su destino. Sabía que su destino iba a ser morir en una cruz, para que todo aquel que creyera en él pasara de muerte a vida. ¿Qué significa que los cielos fueron abiertos? Nosotros hemos hecho música allá afuera, conciertos en donde hemos declarado que los cielos están abiertos. ¿Para qué se abren los cielos? Para que la bendición de Dios baje, llegue, caiga, la recibas, que otros conozcan. Ahora, ¿qué significa ser hijo amado? Porque sabes que Dios te habla a ti, que si tú has creído, habla de que tú eres un hijo amado, una hija amada. Amado se define como muy amado o querido de corazón. ¿Cuántas personas tienes que te quieren de corazón? ¿Tú eres aquella mujer o aquel hombre que te quieren de corazón? Porque mira, a veces tú tienes un grupo de gente que dicen que son tus amigos y que contigo hasta la muerte y no estamos con usted. Y mientras tú los invitas a tu casa y les pones el carnezazo, ¿verdad? Y los elotes y el último todavía les avientas un pastel encima, ¿verdad? Y los triglicéridos y el azúcar a todo lo que da, ¿verdad? ¿Y qué te dicen? No, sí estuvo muy bueno todo. ¿Qué? Nos vemos la otra semana. Hasta te dicen, ya te ponen fecha, ¿verdad? Te quieren mucho. Pero si tú después de varias veces que los has invitado, de repente les dices: oigan, la próxima semana, fíjense que atrás del asador, ¿sí vieron que ahí hay un acre atrás? Necesito limpiarlo. ¿Cómo ven si el próximo sábado? No, el próximo sábado a lo mejor no voy a poder venir. No, y te empiezan a sacar la vuelta. Los que te decían que contigo, nada más, mientras tú les des, hasta compadres salen.
Pero donde se trate que los otros den o tú ya no les vas a dar, no tengo tiempo. Todas las semanas ahí estaban contigo, ¿verdad? Todas las semanas. Y el día que tú le dices, oye, vamos a hacer esto. No, qué casualidad, que fíjate que tengo un compromiso ese día. Y ya no van. Se acabaron. ¿Eso será ser amado de corazón? ¿Te aman de corazón? Te aman de interés. Pero muy amados, como dice Jesús, que para Él, tú y yo, somos para Él, somos muy amados. A ver, dile a alguien, por favor, eres muy amado. O sea, cámbiale el chip. Eres muy amado por Jesús. Si alguien te ama, fue Jesús que murió por ti, nada más lo tienes que aceptar. Pero miren, a mí la verdad me revolucionó la manera en que nos explicó mi hija la semana pasada esto, porque pude ver por qué hay gente que no puede decir te amo. Cuando dice Jesús, yo morí por ti, es que te ama de corazón y quiere que pases de la muerte, cuando te llegue el momento que cambies de muerte a que te vas y no sabes a dónde, a que sepas que de aquí, si hoy te toca dejar el equipo, que de aquí pasas al reino de Él, a vida eterna. Pero como a veces nosotros no hemos recibido ni siquiera, ¿cuáles son las palabras que recuerdas tú de tu papá? ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a tu papá, a tu mente, que tu papá te dijo? ¿Cuál era su palabra favorita para hablar de ti? ¿Qué era lo que decía de ti? ¿Qué era lo que decía que iba a pasar contigo? Yo les voy a decir algunas palabras porque tuve la oportunidad de, y hasta el día de hoy he platicado con muchos varones. Y en el congreso también uno de los pastores decía, mi papá 2 veces lo oí hablar en la vida. Solamente 2 veces. Nos dijo el pastor. 2 veces lo oí decir palabras. El día que estaba en el juzgado, que dijo que se quería divorciar de mi mamá, y el otro día en el juzgado, que se divorció de mi mamá. Las únicas 2 veces que escuchó a su papá hablar. Porque desde muy pequeño dice que los abandonó. Las palabras del padre. Otro varón me dijo un día, es que mi papá me decía palabras que no quiero ni recordar. Tú no vas a servir para nada, porque saliste igualito que tu abuelo. ¿Quién sabe cómo era el abuelo, ¿verdad? Pero imagínate que eso sea lo que oyes de tu padre. ¿Cuáles son las palabras que tú oíste de tu padre? Por eso este día es las palabras del Padre. Vuélvele a decir al que está a tu lado, tú eres un hijo amado, tú eres una hija amada. Pero a veces no sabemos cómo son las características de un hijo amado. Y aquí vienen en la Biblia y se las voy a decir. Nada más yo te les quiero decir, cuando yo estaba pensando esto, porque este tema yo lo tenía desde hace mucho tiempo que lo quería dar, pero no sabía cómo darlo. Pero con lo que Dios le reveló a Dara, a mí también se me reveló algo, que es lo que te voy a enseñar hoy. Si vamos a la segundo libro de Corintios 6:14, Dios nos da instrucciones específicas a los hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí han hecho una oración en donde han dicho, sí, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero que Jesús me ayude, yo quiero tener un amigo, ser de la familia de Dios? ¿Cuántos han hecho una oración así? Levanten la mano, por favor. Ok, si hay alguien que no la ha hecho, al final los voy a invitar. Pero aquí nos dice,
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Antes que tú y yo creyéramos en Jesús, éramos incrédulos. Pero cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, te vuelves un creyente. Y nos explica, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Cuando tú has creído en Jesús, tú te vuelves justo. No por nuestros hechos, no por lo que hemos hecho, sino porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Entonces, a partir de ese día, si hoy alguien hace una oración en donde acepta a Jesús, dice que a partir de hoy tú estás justificado. Tú no necesitas ir al lago de fuego, sino tú te vas a ir al reino de Dios con todos los hijos de Dios. Estás justificado. Es como decir, pásale. Miren, yo acabo de ver eso ayer. Fui yo a orar con una persona por un familiar. Y entonces en los hospitales hay un límite de gentes que dejan entrar. Y entonces me decía, pues nomás lo van a dejar pasar usted o me van a dejar pasar a mí. Porque hay un número de gentes que dejan entrar a la habitación. Y entonces yo tranquilamente, ¿verdad? Siempre traigo esto cuando ando fuera de casa, porque uno no sabe en qué momento vas a necesitar que se te abran las puertas. Y entonces yo tranquilamente agarré y dice así. Ya llegamos ahí, ¿verdad? Y ya que cómo se llama, que el cuarto y que esto y que el otro. Y entonces cuando me vio, usted es Chaplin, nos dejaron pasar a los dos. Porque Dios abre las puertas. Nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y aquí dice, ¿qué no te has dado cuenta? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú y yo, como hijos de Dios, somos hijos de luz. Tú ya no puedes andar en las tinieblas porque te van a decir, ¿qué? ¿No que muy santo? No, pues que te fuiste a la cantina a festejar el cumpleaños de tu compadre. Los de ahí van a ser los primeros que te van a decir, ¿qué andas haciendo aquí? No que tú ya. Porque la gente empieza a ver un cambio en la persona. No logramos ser perfectos, luego dice que hasta que venga Cristo lograremos la perfección y se nos dará un nuevo cuerpo. Pero tenemos que ir dando pasos. Luego dice el 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia tiene Jesús con el demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ya no va. Dice en el 17, salid en medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toques lo inmundo y yo te recibiré. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y yo sé que al menos una persona aquí no ha entendido qué quiere decir que soy hijo o que soy hija de Dios. Porque aquí dice, en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿cómo voy a imitar a Dios? Porque cualquier persona me podría decir, no, pastor, doctor, anda mal. Dios es Dios, ¿cómo voy a imitar a Dios? Sí se puede. Si tú le preguntas a tu hijo o a tu hija, ¿qué necesita? Y no estoy hablando de las cosas materiales. Decía uno de los pastores, mi papá nunca dijo nada bueno de mí. Yo no sabía cómo expresarle amor a mis hijos. Pero si tú le pides a Dios y le dices, bueno, yo voy a ser imitador de ti, dame ese amor, que la gente sabe que no lo tengo. Que hago reuniones pues para agarrar beneficios, pero no soy capaz de soltar algo para que otro se beneficie. Se necesita amor. A medida de
cómo veo a la gente, cómo da su tiempo, cómo da su dinero, cómo da su esfuerzo, cómo da su servicio. Yo voy viendo cómo Dios está cambiando ese corazón que era de piedra y lo está haciendo como un corazón de carne, como el de Jesús, que murió por ti y por mí en la cruz. Claro que siempre es más fácil decir, no, mira, cada quien, a mí respétame. ¿Qué te está diciendo? No quiero nada de eso, yo no doy. Punto. A mí dame. Es más, va a haber carnezazo el sábado, ahí estoy. Pero dice Efesios 5:2, andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó. Debe de haber, dice, acciones de gracias, dice en el 5:4. Cada vez que tú des una ofrenda, dile, Señor, gracias, aquí está mi ofrenda, quiero darte algo de todo lo que tú me has dado. Y vas a ver cómo Dios va a ir cambiando y transformando tu corazón. Porque dice ahí en Efesios 5:8, en otro tiempo estábamos en tinieblas, mas ahora somos la luz en el Señor. Andad como hijos de luz, con el fruto del Espíritu, con bondad, con justicia, con verdad. Y vas a comprobar que eso es lo agradable para Dios. Cada vez que a alguien le empieza a cambiar su corazón, el Espíritu de Dios, y empiezo a ver cómo ahora, en vez de ser amargo, es más dulce, en vez de estar quejándose, cómo ahora quiere ser parte de la solución. Yo empiezo a pensar, Dios se va a complacer con este hombre, le va a ayudar. Y siempre ha sido así. ¿Qué quiere decir complacencia? Dios le dijo, este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir eso de complacencia? Quiere decir satisfacción. Quiere decir que está contento con el resultado de algo. ¿Cómo te sientes cuando te dan un regalo? ¿Te sientes triste? No, pues estás complacido, te da gozo, ¿verdad? Tienes placer hasta cierto punto. Dices, ay, gracias, ¿verdad? Yo les decía que para mí es un regalo que mis hijos sirvan a Dios. Y el domingo pasado mi hija se los dijo, ¿sí? Los que estuvieron aquí, ¿sí recuerdan? Entonces, para mí es un regalo y por eso ellos ya el Día del Padre no me dieron nada. No, sí me dieron. Sí me dieron. Y doy gracias a Dios por ellos. Pero para que nosotros podamos recoger, nosotros tenemos que sembrar. Y en la Biblia, en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, tristemente, y se los voy a decir porque lo hemos visto, yo lo he visto en todos los congresos que voy, la mayoría de los pastores hablan en este sentido. Si yo regresara al tiempo, serviría a Dios. La mayoría de los pastores concluyen en lo mismo. Porque no hay nada mejor que servir a Dios, porque tenemos muchos beneficios de servir a Dios. Y por eso es que yo le dije a mis hijos, para mí es un regalo que ustedes sirvan. Te voy a decir por qué. Cuando tú sabes el resultado, tú fácilmente lo promocionas. Yo sé y sabía, y te lo digo para que lo sepas, que cuando alguien le sirve a Dios, sus oraciones van a ser escuchadas. Entonces yo como padre puedo bendecir a mi hijo. Yo le puedo dar $20 a mi hijo, le puedo dar una carrera universitaria a mi hijo, pero va a llegar un momento que yo como padre no le voy a poder dar lo que él o ella necesitan. Hello, papás. Y entonces ahí ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a llorar. Pero si desde pequeño tú instruiste al hijo en el camino, de día y de noche, a que se supiera las palabras de la ley, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo le va a recordar esas palabras y va a poder salir adelante.
Va a llegar un momento en que Él va a orar y entonces el Padre va a decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque me sirvió, porque me cantó, porque le tocó, porque fue a misiones, porque sirvió en la congregación, porque barrió, porque trapeó, porque lo hacía para mí. Así que, ¿qué necesitas, hijo amado? Entonces, cuando a mí se me acaba lo económico, lo tengo que llevar a que siembre en el reino eterno. Y por eso yo digo, para mí es un regalo. Porque sé que cuando yo no les pueda dar, Dios sí les va a dar. Pero la mayoría no entendemos porque tenemos todavía el corazón de piedra. Cuando te invitan y te dicen: te invito a comer. La clásica, ¿verdad? ¿Y qué llevo? Y estás esperando que te digan: la bolsa de hielo, un refresco. Y que te pongan en el WhatsApp: pues mira, hay una carne guayú que sería muy buena, nada más somos 15. Se me olvidó que tenía otro compromiso, para la otra te acompaño. Pero cuando te dicen: no lleve nada, vamos, es más, ya no tomes ni agua. Es la naturaleza del viejo hombre, es la naturaleza, dice la Biblia, de la carne. Una de las primeras palabras que recuerdo que me dijo mi papá: ¿ya hiciste el ejercicio? ¿Ya recordaste qué palabras te dijo tu papá? Tienes todavía unos minutos. Pero de las que yo escuché de mi papá, me dijo: a ti nadie te va a regalar nada. Así que, a chambear, a trabajar. Otra de las palabras que me dijo: mi papá era pequeño de estatura y él fue campeón 16 años de pesas. Estaba, lo que no tenía para arriba lo tenía para los lados, los brazos y todo. Y me dijo: mira, si yo así de chaparrito como estoy, he logrado muchas cosas. Tú que estás alto, que estás fuerte, ¿qué no podrás lograr? Tú puedes ser campeón de todo. Y entonces me dediqué a tratar de ser campeón, porque las palabras te dan propósito, las palabras te llevan a ver cuál es tu destino. Pero cuando papá no estuvo, ¿qué pasó? La palabra bendición o bendecir en el original se dice barak. A ver, voltea al de lado y dile: barak, barak. Así como el grupo Barak, ellos le pusieron a su grupo Barak porque es bendición. Ellos quieren ir y bendecir a donde van y tocan. En Génesis 1:22, cuando Dios hizo las criaturas, dice que las bendijo. ¿Sí sabían que les dijo que las bendijo? ¿Sí sabían? Todos sabían, entonces ya no les cuento. Porque fíjense lo que les dijo: fructificad y multiplicaos en la tierra. No les dijo: sean secos. No les dijo: nada más tengan rato entre ustedes y ya luego no hagan nada. No, fructificar y multiplicaos. Bendijo a las aves, bendijo a Adán y a Eva, bendijo a Abraham. Abraham, en Génesis 12 del 1 al 3, le prometió bendecirlo, engrandecer su nombre a través de él, que fueran benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Abraham aquí en la tierra? Ser de bendición a toda la tierra. Imagínate, propósito y destino. Pero antes de que le dijera a Dios eso, él no sabía su propósito y su destino. Es más, andaba ahí medio, ya se sentía viejito porque tenía 80 años.
Y cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, ay, 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 Señor, ¿cómo le voy a hacer? Ya se me olvidó. ¿Y qué le dijo su esposa a él? ¿A poco me vas a dar gozo otra vez? Se rió. No, ya sé cuánto que no, Abraham. Tú nada más llegas y te duermes. Te levantas, te vas a trabajar, llegas a la casa, vienes y te duermas, te vas de la casa, estás todo el día afuera, y llegas a la casa y nada más y te duermes. Ya no me haces reír. Dieron muy buenos tips en el Congreso, varones, no se lo pierdan para la otra. Los que fueron no me dejarán mentir. Cuando Dios pone propósito y destino y tú lo encuentras, no importa la edad. A los 80 se sentía como de 25 y traía al hijo como cuando todos tenemos un primer hijo y estás, ay, ya no sabes ni dónde ponerlo, si lo cargo, lo dejo, lo cargo, lo dejo, porque le amas. Dios bendijo a Abraham porque él fue obediente. Y esa es una de las primeras características que tenemos que tener como hijos, como hijas, ser obediente. ¿Por qué? Porque tú estás manifestando la gracia divina en el favor de Dios. Alguien te va a ver. La palabra bendecir es la declaración de la bondad de Dios sobre una persona. Cuando yo le digo a alguien, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, estoy diciendo que la bondad del Padre sea sobre tu vida, sea sobre tu vida. Yo no sé qué necesidad tiene, pero Dios sí. Entonces estamos declarando la bondad de Dios. Aún Jesús necesitó la bendición del Padre. Yo me imagino, y ahora lo veo así, que cuando Él ve que se abre el cielo, dice, wow, mi Padre ahí viene, y vio el Espíritu Santo y dijo, viene mi regalo, porque estaba como hombre, el poder de Dios sobre Él y dentro de Él. Y después de eso, tú eres mi hijo amado. ¡Wow! Y me complaces, tu obediencia. Recibió todo el poder que necesitaba para su propósito y para cumplir su destino. Y veo que en la iglesia todavía no se da mucho eso. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, has escuchado palabras, a ti nadie te va a dar nada. Es más, a la policía ni te le acerques porque te van a dar. Y empezamos a anidar cosas en nuestro corazón que no son de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ora por las autoridades. Y hoy es lo que menos la gente quiere hacer. ¿Por qué? Porque las autoridades no están viviendo los principios de Dios. Pero no dice que hasta que cumplan los principios de Dios, sino que oremos para que sean abiertos sus ojos, para que sean abiertos sus oídos, para que si no eran creyentes, sean creyentes y el poder de Dios esté sobre la tierra. No tengo ya la cantidad de veces que alguien ha dicho, no, es que la situación está muy difícil. Y yo le he dicho, vamos a orar para que se arregle. Me ponen cara así como de, usted es un tonto, un estúpido, no sabe ni de qué está pensando. Sí, les veo la cara así que me dicen, como en el tiempo que Dios me dio el discernimiento de espíritus, que yo les veía así la gente, lo que había intención en su corazón y yo quería salir corriendo. A veces así hablo con la gente, no, doctor, ¿usted cree? O sea, no me lo dicen así como de que si me falta fe, sino verdaderamente, ¿usted cree? O sea, hello. Y les digo, yo sí, tú no.
y ya se sienten como confrontados. Hay un varón que me decía: es que yo creo que ya nos vamos a divorciar. Y yo le dije: Dios todavía tiene bendiciones para ti. Y le ha estado abriendo las puertas, le ha estado abriendo las puertas y le ha estado abriendo las puertas y lo ha bendecido. Porque cuando tú eres obediente y empiezas a tener las características de Dios, empiezas a ser un seguidor de Jesús, el Padre dice: este es un hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué necesitas? Señor, necesito que llueva para que este incrédulo crea en ti. Y hemos orado, ¿y qué crees que pasó? Llovió. No, es que no creo que pueda tener un hijo. Yo estaba igual. Yo estaba en tinieblas, no podía tener hijos. Y ahí está Carlos, mi Emanuel, que Dios lo mandó porque Él es el que da la vida. Y cuando decían: mi hija está muerta, yo le dije a mi esposa: vamos a orar, que ore el doctor con nosotros, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Y ahí está Dara, está viva. Y cuando una pareja está diciendo: no, ya nos vamos a divorciar, son muchas cosas del pasado que no hemos podido perdonar. Bueno, te digo cuál va a ser tu destino. Te vas a ir al infierno. Porque dice que si tú no puedes perdonar, Dios no te va a perdonar. Ve y pídele perdón. Es que no puedo, no me sale. ¿Sabes por qué no le sale a la gente pedir perdón? ¿Sabes por qué no le salió a tu papá bendecirte? ¿Sabes por qué no le salió a tu mamá bendecirte? ¿Sabes por qué ha habido ese conflicto tan grande aquí en la tierra? Porque no oímos las palabras de bendición del Padre. Y un limón no puede dar mangos. Y por más que se esfuerza el hombre, sí le digo, ese fue un día más. Bendecir a tus hijos es más que darles un obsequio, más que complacerles, más que ganar su cariño. Bendecir a tus hijos es darle, como dijo mi hija la semana pasada, un propósito y un destino. Pero necesitan escuchar las palabras del Padre. La bendición de un padre sobre un hijo va más allá de todas las circunstancias. Y aquí viene donde te voy a hablar de lo que yo tenía conflicto. Hay una historia en Génesis 49. Luego la lees. Escucha, porque necesitas escuchar palabras. Es la historia en donde está Jacob con sus hijos. Y entonces los juntó, dice la Biblia, y dice que les dijo que les iba a declarar lo que le iba a acontecer a ellos como hijos en los días venideros, tiempo después. Y entonces el primero, que era Rubén, le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Si tú fueras el hijo de Jacob, ¿cómo te sentirías hasta ahí? Wow. He is my dad. And I am my son, and I his son. Pero ¿sabes por qué a veces no ha conectado el padre con el hijo? Porque mira también lo que se le salió decirle a Jacob a Rubén: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste. A Simón y a Leví les dijo:
ustedes son armas de iniquidad. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor. Yo creo que hasta aquí estos hijos de Jacob estaban diciendo: hey, man, what happened with that? ¿Qué está pasando? Pero él les estaba diciendo que iba a pasar por cuanto ellos habían sido desobedientes, por cuanto ellos no habían seguido la visión de su padre. No todos, pero es un claro ejemplo de que a unos, el propósito de unos es una cosa y el propósito de otros es otra cosa. Pero a veces pone un negocio y vas y le dices: oye, ¿cómo te fue con ese negocio? No, pues muy bien, me está yendo muy bien. Yo también lo voy a hacer. ¿Y cómo le hiciste? Y esto y esto. Y lo pongo. Y ya que lo pongo me empieza a ir mal. Y digo yo: ¿por qué a mí me va mal y por qué a él le va bien? Pues porque a lo mejor no era tu propósito. Y no hacemos como Jesús en la noche: Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? Daddy, what is coming on? Y al otro día sales y es lo que te dijo. A Judá le dijo: te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre, o sea, tus hermanos, se inclinarán a ti. Y le empezó a decir un montón de bendiciones. Por eso es la tribu de Judá. A Zabulón le dijo: en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. O sea, le estaba diciendo: tú vas a hacer cosas de barcos, tú vete al muelle, ve y búscale, ese es tu propósito, y ahí vas a encontrar tu destino. A Isaacar le dijo: asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombre para llevar y sirvió en tributo. Isaacar, tú vas a ser un servidor. En esos tiempos el burro tenía características que ya quisiéramos ser burros todos: fuertes, nobles. Por ahí hablé un día sobre el burro. Estaba diciendo: tú vas a servir a más. Adán le dijo: juzgarás a su pueblo. Pero luego le dijo: será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. Pero tu salvación esperé en Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Tú serás una luchadora. Te lo voy a poner en español. Tú serás una luchadora, y habrá muchas luchas que vas a tener que enfrentar, pero al final saldrás victoriosa. Eso fue lo que le dijo a Gad. A Aser, tu pan será abstencioso y él dará deleites al rey. ¿Qué le estaba diciendo? Tú dedícate al cooking, pon tu pastelería y eso va a ser lo que te va a fructificar. No tienes que andar haciendo lo que Dan, no tienes que andar haciendo lo de Benjamín. Tú dedícate a esto, al pan. Y a la hermana, ¿qué le dijo? Naftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. ¿Qué le dijo? Tú dedícate, ¿cómo se dice eso, mujeres? Al fashion. Eso es lo que te va a dejar. Sierva suelta. Hace 20 años las mujeres se pintaban las uñas de colores pasteles, o ¿cómo se dice? Negro, blanco,
básicos. Ahora, pepitas de oro, diamantes, crucecitas, de todo te ponen en las uñas. Y se los digo con conocimiento de causa. Cuando les vamos a hacer las endoscopías o las colonoscopías de las señoras, lo primero que hago es verles las uñas. Señora, se va a tener que quitar las uñas. Y una me dijo, oh my God, really, doctor? Sí, se va a tener que quitar las uñas porque necesitamos ver que sí esté respirando. Necesitamos ponerle la saturación de oxígeno en las uñas. Oh, no, me costaron $250 las uñas. Pues ya le salió cara la consulta, le dijo. De perdido quítese una de cada dedo para poder ahí ver que sí está respirando. ¿Quién le dio la capacidad a las mujeres que están haciendo eso? Hay otras mujeres que no. Tú al cooking, tú a esto, tú al otro. Hay un propósito de parte de Dios para que llegues a cumplir tu destino que Él quiere. El destino que Él quiere es que tú seas bendecido, que seas bendecida. A Benjamín, al último hijo, le dijo: eres lobo arrebatador. A ver, los varones, si te dicen eres lobo arrebatador, ¿cómo se sienten los varones acá? Allá al fondo, acá por acá, ¿qué dirían los hombres? Lobo arrebatador. No, hombre, lobo aúlla. No, se me hace que yo no. No, le estaba dando esas palabras a su hijo. Pero a veces no entendemos el propósito de Dios. No sé todavía cuál es mi propósito. No sé, Señor, cuál es. Y el único que no lo vemos es el que lo está pidiendo, porque todos los demás se dan cuenta que Dios te dio como don. De este lobo, dice: a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá. Un buen cazador, una persona que cumple objetivos, y no solamente para él, sino que luego eres de los que das. El problema es cuáles fueron las palabras del Padre. Por favor, diles que traigan a los niños. Alguien dígale que se vengan ya los hijos, porque dijimos que hoy iba a ser teórico. Yo te quiero invitar. Lo vi igual en el Congreso. Hay más de una persona aquí que necesita recibir la bendición de su Padre, y a lo mejor no la recibiste o no la has recibido. No has escuchado palabras de bendición de tu Padre. Escuchaste otras. Tú mejor cásate que te mantengan. ¿Qué te está diciendo? No sirves, no vas a servir para otra cosa. Así que vamos a ponernos todos de pie. Todos de pie. Y los padres vamos a bendecir a los hijos. Si no vino papá, mamá va a bendecir a los hijos. Si tus hijos no están aquí porque no vinieron hoy, o porque nunca han venido, o porque ya viven en otro lado, tú vas a bendecir a tus hijos. Ahorita vamos a hacer eso. Pero como yo les dije, ¿verdad que el limón no puede dar mango? Entonces, como papás, nos cuesta bendecir a los hijos porque a nosotros no se nos bendijo. Entonces, aunque tú estás que quieres, no puedes. Y porque empiezas a recordar que en vez de ser el papá amoroso, fuiste el papá regañón, o golpeaste a tus hijos. Eso estorba para que tú recibas la bendición
del Padre que está en los cielos. Y hoy vamos a romper eso. Si tú no recibiste bendición de tu Padre porque no estuvo, o porque nunca oíste que te dijera algo bonito, nunca te dijo te amo, nunca te dijo te quiero. Si aquí hay una o más personas en esa condición, vamos a dar un paso de fe. Vénganse aquí enfrente. En mi posición de pastor, yo puedo ser el padre espiritual del que me quiera adoptar como papá. Yo no soy pastor porque yo soy tu pastor. En ninguna congregación. Hay mucha gente que le dice, no, es mi pastor, y el pastor no sabe nada de la vida de la oveja. Jesús era hijo de Dios porque era obediente a lo que su papá le decía. Y el Padre lo bendijo. Y le dio la autoridad y le dio el poder. Y por eso dice la Biblia que de Jesús es el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Si tú necesitas recibir una bendición y tú quieres hacer esto, decir, si yo quiero ser hijo, me faltó. Y por eso veo que me batallo para decirle a mi hijo, batallo para bendecir a mi hija. No hay eso en mi corazón. Te quiero decir algo, en mi corazón también no lo había. Hace más de 30 años en mi corazón eso no lo había. Ese es un amor que viene de parte del Padre, que te abre los ojos y que entonces empiezas a ver a tu hijo como lo más precioso que Dios te ha dado, para que le des propósito y destino. Entonces, los que están aquí al frente, ahorita van a decir a sus hijos, pero acompáñenme en esta oración. Si tú sientes que tu corazón ha estado duro como piedra, también puedes incluirte y dile, Señor, en este día reconozco que me faltaron palabras de bendición de parte de mi Padre, pero el día de hoy me quiero poner a cuentas y yo suelto la vida de mi Padre. En este día yo recibo tu bendición como una hija, como un hijo amado. Lléname de ese amor, ágape, para yo poder derramarlo sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos y sobre las personas que tú me pongas a mi alrededor. No es algo mío, es algo que viene de ti, y yo lo recibo en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Por su sangre declaro que a partir de hoy soy un padre, una madre amorosos, que saldrán de mi boca palabras que le den propósito, palabras que ya lo lleven al destino a mis hijos y a mis nietos, en el nombre de Jesús. Y ahora, por favor, acérquense un poco más acá para que reciban una bendición. Más, todos aquí, exactamente.